estemos ingresando a la cavidad abdominal. Ya, empezando de la piel. Y eso que no estamos viendo, que la piel, evidentemente, no solamente es piel y basta. Es epidermis, dermis. La epidermis tiene 7 estratos. La dermis lo propio, la hipodermis, los tejidos celulares subcutáneo, que también está mencionado ahí. Las fascias. He notado que en este tiempo muchos confunden el tema de fascia con la aponeurosis, que no es lo mismo. Fascia, si nos vamos a ir a recordar, es lo que recubre el músculo como tal. La aponeurosis, por ende, no recubre a estos. ¿Ya? Entonces, vean las partes, digamos, de todo lo que es el plano abdominal. Porque las incisiones que vamos a mencionarlas hoy día tienen que estar en relación aquí al abdomen, al acceso que nosotros vayamos a optar. Por ejemplo, cuando ustedes vayan de acá, cuando roten a las segundas semanas, ustedes van a tener que hacer lo siguiente. Está conectado. Cuando ustedes vengan la segunda semana, ya les va a tocar ver que pacientes van a tener que empezar a describir incisiones. ¿Y cómo describen incisiones? Olvídense de incisión vertical, incisión transversal, no hay eso. Cada incisión está en relación aquí a un foco o un punto de acceso. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ver primero las diferentes variedades de lo que son las incisiones. La primera, la incisión mediana. Antes de ingresar ya en materia, todo está en relación ¿a qué? A la cicatriz umbilical. Es decir, la mención, por ejemplo, mi nombre, soy el doctor George Patricio García Romero, mi nombre completo. Las incisiones de la misma forma tienen ese denominativo. Por ejemplo, en relación a lo que habíamos dicho, la cicatriz umbilical, el ombligo o alguna estructura aledaña. Por ejemplo, acá vean, incisión media o mediana supraumbilical. ¿Qué quiere decir eso? Primero vemos y describimos la dirección y posteriormente en relación al ombligo, ¿dónde se llega a ubicar? ¿Qué órganos son accesados usualmente? Hígado, vesícula, vías biliares, estómago, páncreas y vasos. ¿Ya? Después, si hay una mediana hay una mediana infraumbilical. Por eso es que cuando ustedes van a llevar semiología, más que todo cirugía, ya en el paciente, la descripción de las incisiones es clave y fundamental. La incisión mediana o media infraumbilical, ¿qué órganos acceden? Vejiga, ovarios, anexos, apéndice. Y del apéndice vamos a mencionar también adelante que también tiene incisiones patognomónicas, es decir, que sí o sí tienen solamente el acceso al apéndice. Como hay una supra y hay una infra, puede haber una incisión media, supra e infraumbilical. ¿En qué casos? Ojo que puede ser pregunta de examen. Accede a todo órgano en la cavidad abdominal, usualmente utilizado en cirugía de control de daños. Para que me entiendan, en accidentados. La incisión por naturaleza es la incisión mediana, supra e infraumbilical. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros podemos controlar cualquier tipo de anormalidades dentro de todo lo que es la cara de la forma. Asimismo tenemos las paramedianas. Tenemos las medianas, hay unas paramedianas, colaterales se vale el término. Uno de ellos es la paramediana derecha supraumbilical. Si se están dando cuenta, todo está en relación ¿a qué? Al ombligo. Es decir, el nombre es la paramediana o mediana o media y el apellido supra e infraumbilical. Esa es la forma correcta de describir las incisiones. Como también hay una paramediana izquierda supraumbilical, los órganos cuáles se llegan a acceder, de preferencia el bazo.
Si hay unas supras, hay unas medias. Y esta es la incisión que usualmente ustedes van a ver en los pacientes. Y algunos, si han sido operados del apéndice, esta es la incisión que tienen por preferencia, por el acceso mismo. Vean la incisión paramediana derecha infraumbilical. Órganos que se van a llegar a acceder a esto: el apéndice cecal, pueden ser el ovario y los anexos del lado derecho. Si hay una paramediana derecha infraumbilical, hay una izquierda, el ovario y los anexos. Hasta aquí son las incisiones que vamos a ver en relación a la cicatriz umbilical. ¿Qué más hemos dicho? Que las incisiones también responden a los órganos o estructuras aledañas. Por ejemplo, algo que siempre se les olvida, ya tiene un nombre propio: la incisión subcostal derecha. ¿Por qué subcostal? Porque es paralela al último reborde, a la 12ª costilla. Entonces es un sitio de acceso. ¿Para qué estructuras? Vesícula y vía biliar, sobre todo cuando es una conversión de una cirugía laparoscópica, que si vamos a ir nosotros entrando a las diversas cirugías podemos convertirlo, y la incisión predilecta para esto es la incisión de tipo Kocher. Me estaba olvidando, hay un nombre especial que le llaman a la incisión paramediana derecha infraumbilical. ¿Qué se llama? Tarea para la siguiente. Si hay una incisión subcostal derecha, hay una izquierda, de la misma forma. Una incisión subcostal izquierda, que esta sí no tiene ningún tipo de denominativo. ¿Por qué Kocher? El profesor Kocher, alemán, en el año 1882, con el otro doctor Karl Langenbach, han sido quienes han logrado acceder de esta forma, viendo que de esa forma nosotros podemos cuidar y proteger, por ejemplo, todo lo que es hígado y todo lo que es vías biliares. ¿Ya? Y hay una que se accede al páncreas. También atiendan esto, que puede ser pregunta de examen: la incisión subcostal bilateral, también llamada chevron. Esta es una de las incisiones usadas única y exclusivamente para acceder al páncreas. ¿Pero a qué parte del páncreas? Recuerden que el páncreas, por anatomía, tiene 3 porciones. 2 de ellas es peritoneal y una de ellas es retroperitoneal. Solamente para acceder a la cabeza y al cuerpo, más no a la cola. ¿Listo? Dentro de lo que es el apéndice, chicos, tenemos bastantes incisiones. Una de ellas es esta, ¿vean? La incisión de McBurney. ¿Alguien tiene esto? ¿Alguien ha sido operado del apéndice? Cuando vean a sus familiares, amigos y demás, parejas, si tengan ese tipo de incisiones, que es lo que usualmente hacían en los años 80, 90 y demás, esta era una de las incisiones que hoy por hoy ya no es muy accesado. ¿Por qué? Por la dificultad del músculo oblicuo mayor. Era muy duro, usualmente este tipo de incisiones no nos deja ver todo lo que es la cavidad abdominal. En casos de peritonitis sería un pecado hacerle a un paciente este tipo de incisiones. Como también esto, la incisión Rocky Davis, utilizado siempre en la industria de la moda, en las modelos o modelos, en los cuales de preferencia siempre ellos pues tratan de exponer su cuerpo. Y esta era una de las incisiones, digamos, menos notorias. ¿Por qué? Porque era debajo de lo que es el reborde lateral del músculo recto abdominal. Y algo que se llama las incisiones que hacen en la cesárea, buscar entrada a la cesárea. La doctora, ¿qué tipo de incisión ha hecho? Piensan del grupo C. ¿Qué se llama incisión? No dijo, solamente eso. Otra vez, olvídense de incisiones verticales o horizontales. En terminología quirúrgica no hay eso. ¿Ya? La incisión Fanders. La incisión de preferencia para acceder en cesáreas.
¿Ya cómo se hace o cómo lo es? 2 traveses de dedos por encima de la sínfisis del pubis. Una forma de sonrisa. Ojo que este no es recto por si acaso. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Los quieren entrar las hernias? Doctor, ¿eso no se modificaría en las embarazadas? Porque eso es con un estómago normal. Muy bien. Embarazada estaba casi 2 dedos por debajo del ombligo. Claro. Aquí lo que tenemos que hacer es lo que hacen usualmente los ginecólogos o ginecólogas es agarrar el útero y subirlo, precisamente para no dañar. ¿Qué músculo? ¿Qué músculo está ahí? Recuerden que los músculos, hemos hablado en clases anteriores, no se seccionan, se separan, se divulsionan. Y usualmente las incisiones Fanenstein, como estábamos indicando, lo que hacen los ginecólogos es levantar primero el abdomen, el útero en este caso, a no ser que sea tal vez un embarazo encajado. Cuando esté encajado, la cabecita ya está en el hueco pélvico, ya no hay necesidad de levantar, porque evidentemente no se va a mover, la cabecita ya está ahí. ¿Entendemos? Una cosa, chicos, es el útero, y eso van a ver en ginecología. Una cosa es el útero, y otra cosa, por ejemplo, es la parte del hueco pélvico, que lo va a formar ambos ilíacos. Entonces, en las embarazadas, nuevamente, 2 traveses de dedo, o 2 pulgadas por encima de la sínfisis del pubis, es el corte, en forma de sonrisa. Ahora, no se llama sonrisa, también tiene un nombre o una nomenclatura. A las incisiones que ustedes vean así, se lo conoce como incisión arciforme. ¿Arciforme de qué? De concavidad superior en este caso, o de concavidad inferior, para que me entiendan. Si esto está feliz ahorita, es de concavidad superior. ¿Por qué? Porque su concavidad está aquí arriba. Si esto estaría triste, concavidad inferior. Como que hay incisiones, sí, lo vamos a ir. Los que han entrado las hernias, la incisión que se hace en los pacientes con hernias, en relación a qué hemos dicho, no solamente al ombligo, estas incisiones son en relación a las estructuras aledañas. ¿Y qué estructura se encuentra a ese nivel paralelo, anatómicamente hablando? Conducto inguinal. Conducto inguinal. ¿Y si fuera mujer? Igual. El ligamento romano mayor. No, atraviesa Vamos a ver, piensen un poco más. Vaya, trompas de las las trompas. trompas. Los trompas no tienen nada que ver, estamos hablando de estructuras de la pared abdominal. El ligamento inguinal. Muy bien, el ligamento inguinal. Esta incisión está en relación al ligamento inguinal, o también llamado, bueno, tiene 15 pónimos. Ligamento de Besalio, ligamento ligamento, ¿qué se llama esto? Popart, arcada crural, ligamento inguinal. Entonces tiene 15 pónimos, pero estas incisiones están en relación al ligamento inguinal, uno de los ligamentos, o el segundo ligamento más tenso y más robusto que tiene el cuerpo humano. Si hay una derecha, hay una izquierda. Y la pregunta, ya que hemos accedido a todos los órganos, ¿cómo accedemos al riñón? Recuerden que el riñón es, anatómicamente hablando, un órgano retroperitoneal. ¿Cómo accedemos? Por ejemplo, en el Hospital Obrero hacemos trasplantes renales. ¿Cómo accedemos? No por delante, por atrás, o por el costado. Muy bien, ¿qué se llama eso? Se lo presento. Vean en las imágenes, más que todo en los televisores. Incisión de Sims o Domicis. Característico para acceder al riñón. ¿Ok? Entonces no se van a olvidar de este tipo de incisiones, que son de cirugía abierta. ¿Y qué pasa con la laparoscopía? ¿Cuáles son los sitios o puntos de acceso? Los que
que han visto coles, por ejemplo. Ya uno puede ser el ombligo, es el sitio ideal, ¿no? Para acceder, por ejemplo, la óptica en sí, o el laparoscopio propiamente dicho. Adelante. Piensen chicos. Y les vuelvo a reiterar a ustedes, para ustedes, desde ahora, la cirugía laparoscópica ya no es algo nuevo. Acá ustedes tienen que aprender otro tipo de cosas, ya robótica, para practicar con el Da Vinci, vamos a ver algún tipo de suturas que hoy por hoy se están utilizando, pero que ya no son nuevas. Tienen ya datan de 5 hasta 10 años. Las incisiones en la laparoscopía, chicos, el abdomen, muchas veces han debido escuchar, es una caja de Pandora. Como tal, el acceso puede ser de cualquier parte. Es decir, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, una cirugía de vesícula, lógicamente vamos a acceder, como sus compañeros estaban indicando, primero por el ombligo. Y secundario, estas tres. Una subsifoidea, una que está en relación a lo que es la línea medio clavicular y otra que está a nivel de la línea axilar anterior. Pero eso es porque es el acceso del órgano. En la laparoscopía, si se dan cuenta, no hay una incisión, digamos, que tenga un nombre específico. Cualquier parte del abdomen puede ser un sitio accesible, teniendo en cuenta a qué órgano nosotros vayamos a retirar. Si es vesícula, por ejemplo, tenemos que hacer las incisiones de la manera que les hemos indicado. ¿O quién tiene vesícula izquierda? No hay, ¿verdad? ¿O quién tiene el apéndice en el lado izquierdo? A no ser que haya una transposición de grandes vasos, que es 1 en 1.000.000, raro. Y nuevamente, un resumen, chicos, de prácticamente todo lo que ustedes van a ver en el hospital cuando roten de acá a 2 semanas. Las incisiones medianas, paramedianas, las subcostales, las inguinales, las características, por ejemplo, de lo que es el apéndice. El apéndice, por si acaso, tiene más accesos. Lógicamente les estamos mencionando lo que son, digamos, los más comunes. ¿Ya? Pasando a las suturas. La sutura, por definición, ya entrando en materia, ¿qué es? El cierre de la pared abdominal y pared de contra. ¿Con qué? Mediante la aplicación de puntos continuos, puntos discontinuos. Independientemente a ello, usualmente nosotros utilizamos ¿qué tipo de suturas? Estamos hablando de pared abdominal. Eso les he preguntado cuando estábamos operando. Más fácil. ¿Qué suturamos? Vámonos de abajo hasta arriba. Si hemos ingresado a la pared abdominal, ya hemos visto, hemos sacado un apéndice, digamos. ¿Qué es lo primero que ustedes cierran? La poneurosis. ¿Estás seguro? ¿Cuál es la estructura que está en relación con los órganos? Peritoneo. 2 hojas, ¿no? Peritoneo visceral y peritoneo parietal. ¿Qué más? Luego, ¿qué sutura? Aponeurosis. Sí, porque habíamos dicho que el músculo usualmente se difurciona. Si ustedes hacen incisiones en los músculos, por lo general el músculo no responde a la sutura. Si llegase a responder, tiene que ser con un hilo especial y con puntos discontinuos, jamás con puntos continuos. ¿Ya? Eso en caso, pero de accidentes que pasan, por ejemplo, en las cesáreas, cuando a veces no puede sacar o la cabeza es muy grande, un paciente, qué sé yo, un bebé que se ha pasado las 40 semanas y demás, ocurre este tipo de casos. O hay bebés que nacen con más de 3,600, nacen con 4,800, hemos visto, prácticamente parecen de 1 año. Entonces, en ese caso sí tienen que cortar el cinto. Vamos a ver un video
de todo lo que es, por ejemplo, el cierre de la pared abdominal. Siempre de forma, ¿se acuerdan del anterior? Las incisiones de la pared abdominal, a diferencia de la piel, tienen que ser siempre de forma continua. ¿Qué tipo de sutura es esta, chicos? Simple. Continua. Continua, pero continua simple o continua cruzada. ¿Cuál es? Continua simple, también denominada sutura Sargent. Cuando ustedes escuchan el término Sargent en cirugía, significa continua, sutura continua. Ya vean, siempre manteniendo los principios. ¿Qué principios? Tensión, primer principal. Segundo, separación. Hay algunos que han suturado con máquina de coser, milímetro a milímetro. Ya les he dicho en la práctica, el tejido no puede ser apretado muy seguido, pues ocasionamos isquemia. Recuerden que ustedes, si bien están practicando en su piel sintética, en los slim pads y demás, chicos, ustedes están trabajando con ¿qué? Están trabajando con tejido vivo, o van a trabajar, mejor dicho, con tejido vivo. Vamos a ver, como estamos en la clase de suturas, ¿qué pasa con esto? Ahora sí. Como estamos en la parte de suturas especiales, ustedes no solamente es lo que estamos platicando ahora, es decir, agarrar, poner puntos, agarrar hilos. Ya contamos con distintos materiales que han ido evolucionando. ¿Se acuerdan que les he dicho cómo aproximaban heridas en la, antiguamente? Hormigas. Las hormiguitas, ¿no? Hacían que les muerdan, los decapitaban. Desde esos tiempos ya se tenía en mente, ya se tenía fijo que las incisiones o las heridas tenían que ser reparadas. Vamos a ver suturas, por ejemplo, en otras estructuras que no siempre es abdomen. Por ejemplo, ¿qué pasa con las suturas de los tendones? ¿Qué pasa en una de las más frecuentes? Una ruptura del tendón de Aquiles. Vean, hay una incisión, se ingresa, se tracciona, y no solamente es la utilización de hilos. Aquí hay dispositivos por los cuales se facilita el ingreso de distintos tipos de hilos tensores de tipo metálico, por ejemplo, o el famoso PDS. El PDS es uno de los hilos más fuertes. Y vean cómo hacen las incisiones, porque este tendón evidentemente hay que anclarlo, no solamente suturarlo. Vean el procedimiento y la complejidad que hoy por hoy, y más que complejidad, la facilidad, porque antes, ¿qué es lo que hacían? Suturaban y dejaban una bola así, formaban como un ovillo, es decir, agarraban sutura tras sutura, como nuestras abuelas a veces cuando teníamos un hueco a la media, ¿qué hacían? De aquí a allá, y lo llegaban a rellenar, en pocas palabras. Hoy por hoy con estos aparatos y demás, se está llegando a suplir todo. Se suple que, primero, el riesgo de infección siempre presente, todo procedimiento que se haga. Segundo, el tiempo de recuperación, porque de esta forma nosotros garantizamos que el tendón no se va a volver a ver. Tercero, el tiempo quirúrgico. Los tiempos quirúrgicos en este tipo de suturas especiales son mínimos. Si antes tardábamos, vean el kit, todo lo que se utiliza para la reparación hoy por hoy, por ejemplo, del tendón de Aquiles. ¿Qué pasa con las suturas vasculares? ¿Cómo reparan vasos? 3 principios.
previamente tenemos que cortar ¿qué? La circulación. Y en la circulación, ¿qué pinza hemos dicho que es ideal para clampear vasos sanguíneos? Kelly. ¿Cuáles son las pinzas que les he mostrado? Una específica. Les he dicho incluso esto es exclusivamente ¿para qué? Para vasos sanguíneos. En caso de no presentar, sí se puede utilizar el mosquito, la que no es lo ideal, que se tiene otro tipo de función. Estamos hablando de reparación de vasos. La que y el mosquito usualmente lo servimos para qué? Para mudar. Aquí queremos reparar. El término sutura también denota reparación. ¿Qué pinza? Para los que están allá atrás. Muy bien, pinza Satinsky. Las has salvado, si no les iba a tomar el examen final. Entonces, 3 puntos principales: reparación, control de hemostasia y la utilización muchas veces de balones. Son catéteres tan delgaditos que nosotros introducimos alejado evidentemente, llegan al sitio de corte, incisión y demás, y nosotros podemos insuflarlos. Son como las ondas vesicales, del cual podemos nosotros controlar la hemostasia y proceder a una reparación. Usualmente siempre se hace esta técnica de doble cerclaje ciego a distancia. Es la forma más común de hacer. ¿Cómo se hace? Se pasa un punto directamente por la mitad, se da una vuelta y recién se procede a realizar la ligadura. ¿Ya? Para ello tenemos que ver primero y tenemos que tener en cuenta el pinzamiento vascular, que es con lo que les hemos indicado. Y ahí viene la pregunta y les he ya aclarado cuánto tiempo pinzamos las estructuras vasculares. ¿Se acuerdan que les he puesto el ejemplo del torniquete? 3 a 5 minutos. ¿Por cuántos ciclos? 3 ciclos. A lo mucho 5 ciclos. Más no. Por eso es que muchas veces los pacientes llegan, no, todo el rato está con el torniquete. Pónganle que tienen un accidente camino a Oruro, tiene que llegar al hospital de clínicas en 2 horas, ese tejido ya llega isquémico. Y eso es por una mala atención, evidentemente, del personal, ya sea médico o paramédico que ha llegado aquí. Entonces, ustedes ya conociendo todos estos puntos, me imagino que cuando tengan una emergencia o urgencia, ya tienen que tener más conocimiento de cómo tratar este tipo de lesiones. Usualmente las lesiones les tienen que quedar de esta forma. ¿Por qué de esta forma? Porque con ese musculcito. Recuerden que los vasos, especialmente las arterias, tienen contractibilidad. A ver, tóquense aquí, sienten pulso, ¿verdad? Las estructuras vasculares son de las más difíciles de suturar. ¿Por qué? Porque todos los ratos están en contracción. Y esa es una inervación simpática, es decir, ustedes no lo pueden controlar. El vaso, más que todo, arterias, todo el rato hasta la a no ser que el técnico que la persona esté décimo. Bueno, aquí les voy a mencionar más o menos algunas técnicas de cómo reparar, por ejemplo, vasos cuando hay incisiones de más de 3/4 de la circunferencia. Por ejemplo, vean, las estructuras o los vasos sanguíneos siempre tienen que hacerse mediante ¿qué? Sutura interrumpida. ¿Ok? De esa forma. ¿Y eso en dónde? Usualmente en las paredes posteriores, es decir, la pared que está cercana a la persona. ¿Para qué? Para que la sutura continua tiene que estar siempre en la pared anterior y quede de esta forma. Cierre hermético, no alteramos la contractibilidad y demás. ¿Está claro? Adelante.
Y en casos de cortes a lo largo de la vena longitudinales o del vaso. Muy bien. Sería muy mala suerte, ¿no? Que todo el vaso se llegue a desgarrar. Si eso llega a pasar, lo que tiene que hacerse primero es un bloqueo, evidentemente lejano, mediante accesos vasculares. Por ejemplo, si se ha llegado a cortar, qué sé yo, la vena braquial, digamos. Entonces la hemostasia tiene que ser un poco más antes. Pueden hacer un bloqueo, por ejemplo, en la subclavia y de esa forma tratar de reparar. Y en muchos casos, cuando las incisiones en los vasos, como estoy diciendo, parte o es más de 5 a 10 centímetros, usualmente ese vaso tiene que ser desfuncionalizado. Y es lo que pasa, por ejemplo, a los pacientes con aneurisma. Los que tienen aneurismas de aorta, glomus, carotidio y demás, son pacientes que como nosotros en las clínicas que más llamamos, son pacientes bomba. No sabemos en qué instante vaya a eclosionar. Por lo tanto, la reparación en esos pacientes es sumamente complicada, porque usualmente revienta y es una sutura o es una incisión, si vale el término, irregular, friable. Y algo bien importante, que es el vaso principal de todo lo que es el cuerpo humano, el vaso más grande. Entonces, si pasa algo así que es más de 5 o 10 centímetros, si no hay un bloqueo principal, la otra opción es la desfuncionalización. Ese vaso prácticamente, o arteria o vena, ya no va a llegar a tener funcionamiento. ¿De qué podemos prescindir? ¿De arterias o de venas? Venas. Las venas usualmente tienen circulación colateral. Por ejemplo, en las varices, ¿cuál es el tratamiento para las varices? Sacar la safena interna, prácticamente toda, y pare de contar. ¿Por qué? Porque las venitas o el sistema venoso tiene nuevamente circulación colateral, que puede llegar a sufrir no del 100%, pero sí en una gran parte. ¿Está claro? Pasamos a algo bien interesante, y es a lo que quería llegar: las suturas intestinales. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes van en las noches, están descuidados? Siempre hay gente maravilla, usualmente al querer quitarles sus celulares y demás, les ocasionan daño. Muchas veces ocasionan lesiones a nivel del intestino. Por lo tanto, ese intestino, si ha llegado a sufrir alguna lesión y demás, tiene que ser resecado. Ahí entran este tipo de suturas intestinales, como por ejemplo la anastomosis término-terminal. ¿Qué quiere decir término-terminal? Ya para que vayamos entrando en materia. Quiere decir que de todo el trayecto intestinal, sea intestino delgado o grueso, agarramos el cabo distal, agarramos el cabo proximal, seccionamos la parte que tenemos que seccionar y esto tenemos que unir. ¿Cómo se une? Al igual que los vasos sanguíneos. Pared posterior, esto es la pared posterior. En el caso del intestino es más fácil. ¿Cuál sería la pared posterior? La que está ligada, por ejemplo, a esto que es el mesenterio. Entonces, la sutura es sutura total. Quiere decir que va a llegar a abarcar prácticamente todas las 4 paredes de lo que es el intestino, ya sea delgado o grueso. Y la pared anterior, como ven en la imagen, se hace con sutura seromuscular. Más o menos un tiempo, unas 2 o 3 horas en realizar este tipo de procedimientos en quirófano. Hay otra, término lateral. ¿Qué querrá decir? Si término terminal era cabo a cabo, cabo y lateral. Cabo ya uno y lateral. Por ejemplo, vean en la imagen, cuando hay cáncer, por ejemplo, tumores que encontramos en ciego, tumores que llegamos a encontrar en todo lo que es, por ejemplo, la parte del colon transverso, usualmente se desfuncionaliza todo esto y el intestino, en este caso el delgado, lo van a llegar a anastomosar ¿dónde? En una de las tenias del intestino grueso. Eso quiere decir anastomosis
término lateral. Y si hay una término terminal y hay una término lateral, una anastomosis lateral. ¿En qué casos hacemos esto? ¿En qué casos podría dar? ¿Han escuchado de las suturas bariátricas? A los obesos. En ese tipo de procedimientos, estas son las suturas con la sutura que utiliza. Intestino delgado, estómago, y se desfuncionaliza prácticamente todo el resto. Ahora bien, como les estaba indicando, acá ustedes tienen que ver lo nuevo. Usualmente si yo les voy a decir, utilizamos sutura tipo punto, continuo, tipo Sorge, sutura tipo Cushy, Lambert y demás, es más que todo para la especialidad. Con esto no quiero decir que ustedes no lo sepan, si alguien quiere leerlo y demás, léalo, es muy interesante. Pero ustedes están entrando en una nueva era, en el cual los aditamentos les facilitan muchas de las cosas. En este tipo de suturas, la complicación más frecuente son las fístulas. Van a recordar eso, son las fístulas. ¿Qué es una fístula? Comunicación anormal entre dos cavidades. Entre dos tipos de epitelio. Esa es la definición. Por ejemplo, se ha creado esto, vean. Este es el modelo GIA. Esto, para que entiendan, es una sutura mecánica que te ahorra aproximadamente entre 2 a 3 horas. ¿Qué es lo que hace? Hace lo mismo que todo lo que les hemos ido indicando. Sutura de forma ya sea discontinua o continua, porque vamos a ver las dos formas ahora, pero ya son aditamentos en los cuales nosotros, por ejemplo, vean, introducimos en el intestino y mediante grampas de titanio, estas quedan perfectamente cohesionadas. Reduce el riesgo de ¿qué? Fístulas. Nuevamente, la complicación más frecuente en las anastomosis es las fístulas. Pero como siempre les digo, es mejor ver el video. Para los que son medio sensibles, esto por si acaso se ha hecho en un can. No lo van a ver al can, solo van a ver el intestino. ¿Ya? Ese es el sistema GIA, o la sutura mecánica, véanla. Es desmontable, las dos aristas o los dos haces que tienen prácticamente van a ingresar ahí en el intestino. Van a contar el tiempo prácticamente que transcurre en la colocación de estos. Vean, una vez que han llegado a reseccionar ya la parte del intestino que tenían que llegar a resecar, tienen que unirlo. Y la unión, vean, es de la siguiente forma. Esto evidentemente es una anastomosis terminal. Coloca el intestino, uno de los cabos y el otro de la misma forma. Una vez que el cirujano esté seguro de que primero el tamaño, la forma, que no haya ninguna estructura que esté obstruyendo la unión de estos, recién va a llegar a activar el sistema. ¿Ya está ahí? ¿Ya lo unido? Lo que haces es eso. En ese instante ya lo unido y ahora en la parte distal de este dispositivo tiene una cuchilla especial con el cual corta la parte unida, lógicamente no la anastomosis como está, sino el tejido excedente. Vean, esa es la cuchilla. El gatillo debe accionarse en todo su recorrido hasta la señal roja de EN. Se tira y abre el dispositivo. ¿Cuánto ha tardado? Menos de 2 minutos. Y vean ahí adentro.
básicamente ya está. Verificamos la correcta colocación de Unido. la capas externamente. Vean, Verificamos también la totalmente unido y anastomosado. desde el interior de la luz intestinal. Vean la precisión con la cual el cirujano en este caso. Ahora, ¿qué pasa con la parte que está abierta? De la misma forma, utilizan el mismo sistema. Vean, van a agarrar. Básicamente ese punto que está colocando es de guía. No tiene nada que ver, por ejemplo, con el sistema. El doctor ha dicho son puntos de tracción, es decir, para que el cierre lógicamente sea hermético. Y otra vez el sistema. Ahora ustedes dirán, ¿es otro sistema? No, las cuchillas, miren, son recargables. Lógicamente en nuestro país todavía un poco complicado conseguirlas. Ya en países vecinos y demás, todo el tiempo básicamente utilizan este sistema chino. Nuevamente colocan el sitio anastomosal, esos dos puntos eran para traccionar y con esto lo va a llegar a fijar. Lo fija, activa la cuchilla y es el mismo procedimiento. Que antes llegábamos a demorar 2, 3, hasta 4 horas, hoy por hoy bien, son 5 minutos, 10 o mucho, en los cuales prácticamente se hace una anastomosis. Y ya está bien. Riesgo de fístulas, menos del 1%. Unido, hermético, sellado. Y vean ahí, pues el doctor ha detectado que tal vez pueda haber alguna fuga, le da su respectivo puntito. Esto usualmente están utilizando el intestino delgado. Se preguntarán, ¿y qué pasa con el intestino grueso? ¿Qué pasa con los pacientes con colostomía, por ejemplo? Lo ideal es volverlos a operar y hacer una restitución del tránsito intestinal, que básicamente es lo mismo. El tiempo y demás, similar, 3-4 horas. El riesgo de fístulas, más aún, porque recuerden que en el intestino grueso hay materia fecal. Y ahí comprueba con esa jeringa que prácticamente no haya fugas. Cosa que tal vez con la sutura mecánica, pero manual, no lograríamos conseguir, ¿verdad? Entonces aquí las personas, otro punto, nosotros cuando anastomosamos intestino, por lo menos damos entre 48 a 72 horas para que el intestino recupere vitalidad. En este tipo de suturas mecánicas, menos de 24 horas el paciente ya está. Y me voy a la siguiente pregunta, ¿qué pasa con el intestino grueso? Acá, por ejemplo, hemos visto la sutura contigua. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el intestino grueso. ¿Qué es lo que pasa? Vean ese aparato, también conocido como stapler o sutura mecánica circular. ¿Cómo se coloca? Viendo la forma. ¿Por dónde creen que se introduce? ¿Por dónde? Es la parte que tenemos que accionar. Pacientes, por ejemplo, con colostomía, que están 2 o 3 meses con su bolsita acá,
y ya el tejido ha llegado a cicatrizar y ya es hora de unirlo. ¿Por dónde introducimos este aparato? Estamos hablando de cómo. Ya se están riendo algunos. ¿Por dónde? Por el recto, por el ano. ¿Cómo introducen? El sistema básicamente funciona así. Se introduce por el ano y lógicamente la parte de la colostomía, el intestino que lo hemos llegado a sacar, tiene que ser introducido nuevamente a la cavidad abdominal. A eso llamamos cabo proximal. En el cabo proximal se hace una sutura de esa forma, como una jareta, en el cual se va a poner un dispositivo que es una campanita. Y esa campanita es la que se une con el stepler. Y eso es lo que va a ocasionar, por ejemplo, que pase esto. Vean, este es el aparato. Esa parte que está acá, esta es la campanita que se coloca en el extremo proximal. Introducimos por el ano, llegamos, agarramos la otra parte, hacemos esa sutura y tratamos de unirlo. Básicamente tiene que quedar de esta forma. Pero como siempre les digo, es mejor verlo videíto para terminar nuestra clase. Nuevamente, el dispositivo ya no es el sistema G, es el stepler. Vean, usualmente, ¿qué es lo que pasa? Esto es más dinámico, si lo ven. Agarramos una parte, introducimos el stepler, que tiene también su rotador y demás, y esa es la campanita. El nombre es campana. Eso es lo que digamos va a hacer todo lo que es la sutura circular. El cabo, lo que está suturando ahí es el cabo proximal. Se coloca la campana y se lo ajusta. Vean, ahí está. Pasamos el stepler, introducimos por el recto, por el ano, y eso tiene una perforadora, una guía, por el cual lo va a llegar a abrir, si vale el término, la parte del cabo distal. Se lo junta, mediante esa manivela lo vamos a llegar a ajustar, y una vez ya junto, procedemos a activar. Ahora ese aparatito se va a quedar, la campanita se queda alrededor de 48 horas. ¿Y cómo nos damos cuenta que la cirugía ha sido un éxito? Pues a nosotros y le decimos al paciente: señor o señora, va a botar usted un dispositivo. Muchas veces se llegan a asustar, pero eso nos garantiza que prácticamente la sutura ha sido un éxito. Cero fístulas, las grapas, si vale el término, son circulares, ya no son como las en nomás. Y ahí vean, siéntelo. Entonces, este tipo de suturas, chicos, ya se está llegando a utilizar. Acá en el Hospital Obrero, hospital de clínica solamente, si bien se hace muy poco de esto, pero ya estamos empezando nosotros, cosa que nuestros países como Perú, Chile y demás ya lo han ido utilizando durante 5 a 10 años. Y esto es lo que básicamente, bueno, el mensaje de todo esto es que ustedes prácticamente ya tienen que estar inmersos en esta nueva etapa de la cirugía.